Ya estamos de regreso, queridos amigos, con Félix Novela, y hoy día vamos a comenzar a hablar de astrología desde lo más básico para que ustedes también vayan aprendiendo junto conmigo, ¿cierto?, en compañía de Félix. Félix, bueno, primero darte la bienvenida y preguntarte hace cuántos años tú te dedicas a ser astrólogo profesional. Bueno, es una historia larga, ¿no? En realidad, los estudios de astrología comenzaron en el año 1980. Imagínate, y cuando comencé a hacer mi primer carta natal fue en el año 1985. En el año 1985, recuerdo, estaba estudiando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, ¿no? Y en aquel entonces la aventura era hacerlo justamente la gente de la carrera de Ciencias Económicas Contables, ya que todos eran muy escépticos. Claro que ¿no? sí. Entonces, así que la idea era comprobar que lo que había estudiado era válido, ¿no? Y eso fue lo interesante. Y bueno, y los resultados de eso me imagino que dejaron sorprendidos a los que participaban en el estudio. No solamente, digamos, dejaron sorprendidos, sino que me metí en problemas. En esa época, políticamente, digamos, el Perú estaba viviendo un momento de coyuntura. La universidad prácticamente tenía mucha cantidad de personas que eran de Sendero Luminoso, de un partido que eran guerrilleros, sí, ¿no? Y entre estas personas que les hice la carta natal en aquel momento, que hice una lectura de sus vidas, justamente eran algunos militantes. Entonces, al hacerle esa lectura, ellos pensaron que la información la había obtenido a través de inteligencia o lo había obtenido a través de espionaje o algo por el estilo, lo cual tuvo su costo. Ya, ok, pero sí. Pero lo importante es que, bueno, saliste bien, estás aquí con nosotros ahora, por supuesto, sí, pero también eso ratifica lo importante o la cantidad de información que nos puede entregar también una carta astral al momento de realizarla. Así pero es. Vamos por partes. Primero, ¿cómo tú le podrías definir a los televidentes de una forma clara, precisa también, qué es la astrología, a qué apunta? Yo estoy segura que todos en su casa, ¿cierto?, saben o conocen su signo. O sea, es una cuestión transversal. Cada uno sabe, por más escéptico o no que sea, conoce cuál es su signo astral. Pero ¿qué más? ¿Cómo tú les podrías ir encantando con esta astrología? Sí, en principio la gente conoce el signo que viene a ser la posición del Sol. Sí, o sea, cuando nace. Cuando nace. O sea, la posición del Sol determina el signo, ¿no? El signo al cual pertenece. Pero es fundamental la hora de nacimiento. O sea, la hora de nacimiento va a determinar lo que viene a ser el carácter. ¿Es el ascendente, perdón? El ascendente, exactamente. A través de la hora de nacimiento se puede ver, por ejemplo, con respecto al lugar de nacimiento, el este. O sea, uno se orienta hacia el este y hacia el este asciende un grupo de estrellas. Esto que asciende por el horizonte es lo que desde la más remota antigüedad, en la India, en Grecia, lo tomaban en cuenta como lo llamaban el factor de destino, ¿no? Es decir, este ascendente va a determinar el rostro de la persona. Fíjate, ¿a qué punto podemos llegar? O sea, fisiológicamente también te puede afectar estas estrellas en el cielo, por así decirlo. Sí, sí, la estructura craneal, por ejemplo, es increíble, ¿no? Uno observa, ¿no?, digamos, estas configuraciones celestes en el ascendente y uno puede decir, existen 12 tipologías totalmente distintas, ¿no?, la de cada uno de los signos, obviamente, claro, pero que van variando según qué planeta va pasando por ahí. Entonces uno puede tomar esas 12 variables y sacar la permutación de los 9 planetas que van pasando por ese lugar. Entonces va sacando distintas tipologías. Entonces uno puede determinar, por ejemplo, sin saber de alguna manera la hora de nacimiento de una persona, calculando las posiciones de los planetas y viendo cómo estaban en ese día, puede determinar qué ascendente podría tener por aproximación. Claro. Entonces uno podría decir, mira, no, tienes un rostro taurino, o un rostro pisciano, o un rostro... Entonces, pero hay que conocer primero los planetas, cómo estaban en ese día. Claro que sí. Oye, es súper importante lo que tú estás diciendo, pero en definitiva uno lo ve quizás un poco más superficial. Pero imagínate, nuestra tipología o nuestra morfología se puede modificar. Ya, entonces tenemos nuestros signos, tenemos este ascendente que viene a ser lo que los antiguos denominan el destino. ¿Para qué más o en qué otras áreas de nuestra vida la astrología nos puede guiar?
Ujú. Bueno, partamos del hecho de que actualmente se conoce dentro del campo de la psicología, cuando se dice destino, se sabe que el carácter es el destino de una persona. El ascendente forma el carácter, es decir, nos da a nosotros una tendencia al carácter, pero esto no queda ahí, porque bien se sabe hoy, por ejemplo, dentro del campo de la neurología, ¿no? Que todo lo que nosotros de alguna manera estamos pensando, las reacciones que tenemos dentro de nuestra mente, generan neuropéptidos, y estos neuropéptidos van de alguna forma a generar una cascada dentro de nuestro organismo que repercuten en órganos específicos. Claro, esto antiguamente no se decía así. Cuando se decía el ascendente, se decía, por ejemplo, qué órgano, de alguna manera, es el órgano más sensible. Entonces uno puede saber cuáles son las tendencias. Por ejemplo, personas que se enferman más del hígado, personas que tienen problemas del estómago, problemas de otras personas que, por ejemplo, pueden ser sanguíneos, otros en la columna vertebral, etcétera, etcétera. Todo esto se puede ver dentro de una carta natal, ¿no? Y la gente se sorprende generalmente cuando uno hace un estudio y uno dice, ¿tienes problemas de rodillas? Y dice, ¿cómo sabes? Entonces, bueno, tienes ascendente en Capricornio, tu Saturno está mal, y cosas por el estilo, ¿no? O sea que podemos sacar la radiografía a alguien por conocer, digamos, su fecha de nacimiento y su hora también. Así es. El lugar también es importante, ¿cierto? Es fundamental. Porque en definitiva, sí, no es lo mismo nacer en Chile a las 5:30 de la tarde, no sé, que nacer en China, por Totalmente, ejemplo. así es. Eso va a variar. Claro. Puede ser el mismo día incluso, pero eso va a variar. Claro, imagínate que una persona, por ejemplo, que ha nacido aquí en Concepción, si lo hacemos nacer en la misma hora en Punta Arenas, es distinta la carta astrológica, absolutamente distinta, ¿no? Ahora, hay exquisiteces dentro de esta suerte de cálculo, que por ejemplo se pueden tomar los minutos de arco de una localidad, o sea, las coordenadas geográficas, ¿no? Entonces tomamos la longitud y la latitud y hacemos variar la longitud y la latitud por una cuadra, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay minutos de arco, ¿no? Y hay técnicas, por ejemplo, que se emplean en la astrología hindú, donde uno puede tomar esos minutos de arco, multiplicarlos por una constante y nos da a nosotros una variable totalmente distinta a la variable que tenía el que nació a unas cuadras, apenas en la misma hora de nacimiento. O sea que no deberíamos estandarizar tanto. No. Porque si tú te das cuenta, no sé, te invento, generalmente los Aries, ¿cierto?, tienen como fama de ser totalmente impulsivos, ¿cierto?, con mucha energía. Así Los es. Tauros, ¿cierto?, que disfrutan de la vida, de la comida. Los Géminis, ¿cierto?, un poco comunicativos, qué sé yo. Pero eso es como lo macro. Lo macro. Sin embargo, cuando desde la astrología ya formal empezamos a trabajar con una carta astral, esa carta astral te puede dar mucha más información de lo que es el signo propiamente tal. Claro. ¿Tú le podrías recomendar a las personas, por ejemplo, que vieran los horóscopos, no sé? No, para nada. O sea, actualmente existen muchos profesionales dentro del campo de la astrología, ¿no?, que realizan estudios serios, ¿no? Pero leer un horóscopo general, no, digamos, es como hacer un diagnóstico médico tratando de mirar una página de internet, ¿no? sin los exámenes en la mano. Sin los exámenes en la mano, exactamente, es lo mismo, sí. Claro que es sí. lo mismo, sí. Entonces, la invitación es primero a los televidentes, ¿cierto?, que conozcan su fecha, Así que es. conozcan su hora y el lugar donde nacen, para ir pudiendo elaborar su carta astral. Totalmente. Conocer su destino y también dónde están los pequeños traumas, porque yo me imagino que una carta astral, ¿cierto?, nos va a indicar el ascendente, nos va a indicar también dónde está nuestra luna. Así es. Cómo nos relacionamos también con el entorno. ¿Nos podrías hablar de estas 12 casas en nuestra carta astral? Sí, cada una de ellas tiene, digamos, una manifestación totalmente diferente. Cuando nosotros hablamos de la casa 1, por ejemplo, para entender qué es la casa 1, ¿no?, y cómo surge el sistema de casas, hay una analogía que uno puede hacer, digamos, con las costumbres cotidianas. Las casas están relacionadas con la posición del sol, en realidad, ¿no? Cuando uno toma, por ejemplo, el habitué que tiene una persona antes de la salida del sol, ¿sí?, en general la persona se encuentra como si fuera en el limbo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y es curioso, si observas, por ejemplo, de 6 a 8 de la mañana, cuando el sol está saliendo por el horizonte,
observas los buses, la gente no se habla. A veces los matrimonios están sentados en la misma mesa, están revolviendo con la cucharita el Un poco café en estado zombie, y digamos. no se hablan, ¿sí? Están metidos sobre sí mismos. Claro. Bueno, esto es lo que se llama casa 12. La casa 12 viene a ser la casa que nos lleva a nosotros hacia el mundo interior, ¿no? Que nos aísla, ¿no? Pero fíjate que ese periodo abarca aproximadamente de 6 a 8 de la mañana en las localidades donde el sol sale a las 6 de la mañana. Claro. ¿Sí? De 8 a 10 de la mañana, más bien la gente, ya estando en su centro de trabajo, marca tarjeta y se va a tomar desayuno. Toma desayuno, se Empieza a reúne. socializar. Socializa. Es la llamada casa 11, la casa de los amigos, la casa de los encuentros, la casa de las reuniones, ¿no? Casa 11, ¿no? 2 horas después, ya prácticamente de 10 a 12 del día, es la época, es el momento donde los bancos, los lugares de trabajo están prácticamente en su cima. El ¿no? comercio. En su cima, sí, exactamente, ¿no? Entonces, es la máxima actividad. Se le llama casa de la máxima actividad o casa de la profesión, a la casa 10, ¿no? Después, desde las 12 del día a las 2 de la tarde, uno intenta, bueno, antes intentaba mandar un fax, no llegaba, no, intentaba comunicarse por internet, se caía internet, había saturación de datos, ¿no? Y ocurren estas cosas, ¿no? Es el sector noveno. El sector noveno de la carta astral es el sector que tiene que ver con las comunicaciones a un nivel superior. Se le llama la casa de la información superior. También se le conoce como casa de la espiritualidad, ¿no? También está asociada al extranjero. Y es curioso que en ese periodo, de 12 a 2 de la tarde, la cantidad de vuelos, digamos, que se realizan a nivel internacional, ¿Se mueven en el mundo? que se mueven en el mundo es masiva, ¿no? Por sincronicidad con esta suerte de proceso, ¿no? Ahora, después de 2 de la tarde a 4 de la tarde, generalmente en los pueblos, cuando uno se va a un pueblo, a un pequeño pueblo, uno ve que todo parece que se muere. Es ¿no? como la hora de la siesta. La hora de la siesta, ¿no? La casa 8 se le llama casa de la muerte y el sueño es el hermano menor de la muerte, ¿sí? En este caso, ¿no? Entonces, todo se mueve, ¿no? Queda ahí. Ahora, después de 4 a 6 de la tarde, la gente vuelve a salir, vuelve a reunirse, ¿sí? Otra vez, es la casa 7, otra vez una casa de reuniones. Se le denomina casa del matrimonio, casa de las asociaciones, casa de los convenios. Y luego, de 6 a 8 de la tarde, es el final del día, cuando los comercios están prácticamente cerrando, la gente está agotada, están cansados los empleados, Claro. Todos están cansados. Ya todos se quieren ir Exactamente, a su casa. ya se quieren ir a su casa. Y justamente ese periodo de 6 a 8 de la tarde se le llama casa del trabajo como rutina, se le llama también casa de la salud, porque la gente se agota en ese momento, ¿no? Entonces casa del servicio. Y después de 8 a 10 de la noche, uno se encuentra con los hijos, o se encuentra con la novia, Claro, o con va, los amigos, claro, la pequeña salida. claro, hacer algo de disfrute. Justamente Claro. el sector quinto es el sector de los niños, el sector de las diversiones, el sector del placer, se le denomina, ¿no? Entonces, y el sector del amor también se le denomina ese sector, ¿no? Entonces, y después, ya de las 10 de la noche a las 12 de la noche, uno está en casa, está más tranquilo, ¿no? Está cerrando el día prácticamente. El sector cuarto se le llama el final de la vida, curiosamente, ¿no? El sector del hogar, el sector de los padres, el sector de la familia, ese sector cuarto, ¿no? ¿Es como la seguridad? ¿Puede Sí, ser? claro, Como un que- anclaje, se puede decir así, ¿no? Alrededor de la familia, ¿no? Y de 12 a 2 de la mañana, la gente está durmiendo. Entonces, existe lo que se llama el sueño REM, ¿no? En ese momento. Entonces, la mente tiene una actividad de por sí mientras estamos durmiendo, ¿no? Justamente es el sector tercero, el sector de la mente, se le denomina, ¿no? Sector de la mente. También se le llama sector de las comunicaciones, ese sector, ¿no? Sector tercero. Luego, de 2 a 4 de la mañana, estamos en el sueño más profundo. Los psicólogos y psiquiatras dicen que en ese periodo es cuando la persona en realidad logra el mayor descanso, la mayor seguridad, ¿no? Es como que se produce la nutrición de nuestras células en ese periodo. El sector 2 se le llama sector de la nutrición, se denomina sector de la seguridad y es el sector de la economía. Ahora, luego ya prácticamente de 4 a 6 de la mañana es el amanecer, el momento del amanecer, ¿no? Justamente el cuerpo físico
ya se pone en movimiento, empiezan a ver los movimientos inconscientes, en ese momento hay quien se despierta, hay quien no. Claro. ¿No? Y bueno, es la casa de la personalidad, la casa del cuerpo físico, no la casa 1. ¿No? Estas son las 12 casas. Ahora, esas 12 casas están en movimiento, o sea, Claro. uno las considera como estáticas y tienen ciclos según los planetas que aparezcan ahí. Entonces uno puede averiguar, por ejemplo, personas que tienen a Urano, vamos a suponer, dentro de la casa 1 de la carta astral, uno puede calcular que aproximadamente cada 21 años hay un evento que marca el cuerpo físico. O sea, está Júpiter, uno puede calcular que cada 12 años hay un evento que marca el cuerpo físico. Teniendo en cuenta la rotación del Sol de ese planeta. Es la rotación del planeta en realidad. Del ¿no? planeta, claro, alrededor Sí, del Sol. Exactamente, sí. Entonces, claro, o sea, primero conocer su carta astral, conocer las casas. Así Y de es. ahí vamos ordenando, por así decirlo, Así es. esta historia, ya viendo qué planetas hay Ujú. en cada casa y Así cómo es. nos pueden afectar. Ujú. Eso también podría, ponte tú, definir cómo yo me llevo, ponte tú, con mis padres, cómo yo me llevo con mis hijos, cómo yo me llevo en el trabajo. Eso, Así es. al conocer esta apreciación, ¿podemos ir definiendo cosas? Sí, ¿Podemos sí. ir quizás tomar mejores decisiones? Quizás, no sé, te invento. Con los planetas que yo tengo en mi casa, ponte tú, del trabajo. Y quizás, no sé, quizás está por ahí, ponte tú, Mercurio, no sé, que me dice que yo debería utilizar un poco la comunicación, pero resulta que yo no hablo con nadie en mi trabajo. Ujú. ¿Podría yo tomar una mejor decisión al conocer, de elección de trabajo, al conocer mi carta astral? Claro, por supuesto, sí, claro que sí. O sea, son varios factores, ¿no? Uno puede tomar, por ejemplo, en este caso, lo que tiene que ver con las relaciones con los padres, que fue de tu primera afirmación, investigando, por ejemplo, las posiciones del sector cuarto. El sector cuarto es el sector que representa a la familia como raíz, y el sector décimo, que representa al otro padre. Es curioso, cuando uno ve estadísticamente, por ejemplo, una carta astrológica, uno puede observar, por ejemplo, los que le dan más importancia a la madre, generalmente son los hombres. Entonces uno ve, el sector décimo representa a la madre, mientras el sector cuarto estaría representando al padre. Y al revés con la mujer, ¿no? Exactamente es esto. Según cómo estos planetas que gobiernan esos dos sectores se encuentran, digamos, interrelacionados, entonces uno puede ver si los planetas están en tensión, quiere decir que hay una mala relación con los padres. ¿Sí? Uno puede ver, por ejemplo, a mucha gente que tiene a la luna en grandes tensiones con los planetas y generalmente dice, tuviste problemas con tu madre. ¿Sí? O el sol en tensión con los planetas y uno dice, tuviste problemas con tu padre. ¿No? Entonces uno puede ver cómo resolver incluso esos problemas, ¿no? Es decir, la persona generalmente, al tener la luna o el sol en una determinada casa, está regido ese sol al encontrarse en un determinado signo por un planeta. Entonces hay que ver si ese planeta, de alguna manera, está en buena relación con ese sol, ¿no? Y dónde se ubica, en qué casa se ubica. Entonces, en función de esto, uno puede decir, mira, puedes divertirte con tu padre, puedes reunirte con tu padre, puedes hacer negocios con tu padre, puedes, por ejemplo, viajar con tu padre, puedes intentar, bueno, ser un amigo de tu padre, ¿no? O tal vez contarle secretos, que es la casa 12, ¿no? Entonces, es decir, buscar una mecánica que permita de alguna manera superar el problema. Y en cuanto a lo que hace a la vida laboral o profesional, por ejemplo, el sector décimo es un sector que representa el potencial de una persona. Entonces uno puede ver, por ejemplo, en un niño, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, con el Buda, que le hicieron la carta apenas nació, el potencial. Entonces uno observa la carta y dice, aquel va a ser un rey, aquel va a ser un príncipe, aquel va a ser carpintero, no, aquel va a ser policía, no, aquel va a ser un investigador. Entonces uno puede observar, digamos, en ese conjunto, digamos así, de variables que aparecen en el sector décimo, cuál es la tendencia o el potencial que tiene la persona. O sea que los papás deberían considerar quizás hacerle una carta astral a sus hijos para saber quizás qué potencial mejorar y también qué relación podrían tener, ¿cierto?, con la mamá o con el papá. Así es. Cuando nosotros vemos una carta astral, nosotros vemos, ¿cierto?, la posición de los planetas, las casas, pero también vemos rayitas, ¿cierto? Rayitas de colores. ¿Nos podrías contar de qué se tratan estas rayitas de colores? Bueno, los planetas se colocan a veces a 90 grados de otro planeta, generalmente como una cuestión, digamos, visual, nada más, ¿no? Estos aspectos se les llaman tensiones, ¿no? O aspectos astrológicos. Es decir,
Un planeta dialoga con otro planeta, para ser, digamos, más descriptivo, ¿no? A través de una tensión. Se coloca a 90 grados, está en tensión. Se coloca en 180 grados un planeta del otro, se encuentra en tensión. Se encuentra a 60 grados, quiere decir que hay un aspecto fluido, hay una relación entre los dos planetas donde se comunican amablemente. Se colocan a 120 grados, quiere decir que facilitan de alguna manera, digamos, los eventos determinados por esas posiciones de los planetas. ¿No? Entonces, claro, entonces cada una de estas líneas, que se observan como rayitas, en realidad están representando potenciales, digamos, de facilidad, de impedimentos o desafíos que la persona tiene que atravesar, ¿no? Entonces cuando, a ver, por lo que yo recuerdo de una carta, las rayitas rojas podrían indicar tensión, ponte tú. Una tensión, sí. Una tensión. Y las azules, como fluidez. Una fluidez. Cuando yo veo, por ejemplo, una tensión, por ejemplo, con mi madre, o con mi padre, o quizás, no sé, con mi pareja, ¿puedo profundizar en la carta astral para tratar de mejorar aquello? Obviamente, sí, obviamente. Mira, hay una cosa realmente interesante, ¿no? Yo digo, hay mucho mito y mucha mala interpretación con el tema de la astrología. Mucha mala interpretación. Te explico por qué. Generalmente se toman las oposiciones de planetas, o sea, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Nosotros tenemos una luna llena. Cuando decimos la luna llena, el sol está opuesto a la luna. Es decir, la luna está reflejando la luz del sol, ¿sí? Entonces, pero vamos a suponer, en este caso, que la luna se encuentre en el sector de la pareja, en la casa 7, y el sol está en la casa 1. Entonces, ¿qué significa que el sol se encuentre en la casa 1? Que mi personalidad es poderosa, ¿no? Que me hago ver, ¿no? Que realmente necesito mucha atención, que quiero brillar, ¿no? Que necesito ser centro, de alguna manera. O que no me doy cuenta, ¿sí? De alguna forma, ¿no? De que me vuelvo centro, que estoy dando órdenes, ¿no? O que estoy organizándole la vida al otro. Entonces, puede ser consciente o inconsciente. Puede ser consciente o inconsciente el proceso, ¿no? Pero lo cierto es que al tener la luna dentro del sector séptimo, entonces la pareja me va a decir, oye, ¿y ternura para mí cuándo? ¿Sí? Entonces, porque claro, la luna representa receptividad, ¿sí? Entonces, al hacer la oposición existen dos variables totalmente distintas. Una variable es que, digamos, la persona que está reclamando el afecto tense, en este caso por reclamo, ¿sí? El pedido de la atención, ¿no? De aquel que se siente centro de atención, ¿sí? Claro. Entonces, es igual a dos niños que se encuentran tirando una cuerda delante de un charco. O sea, los dos niños pueden estar jugando, digamos, allí, ¿no? Entonces, mientras uno no ejerza demasiada atención, el otro no va a parar dentro del charco. Claro. ¿Sí? Entonces, es decir, pueden mantener una atención adecuada que permita un diálogo, como una suerte de juego, ¿no? Donde uno ceda su posición frente al otro, ¿no? Y de esa manera intercambien roles. Claro. ¿No? Entonces, esto se puede ver, por ejemplo, con la oposición. Cuando se trata de una cuadratura, o sea, un ángulo de 90 grados entre un planeta y el otro, más bien ocurre algo muy distinto. Se desafían, aparece como un desafío. Hay como un choque ahí. Hay como un choque, ¿no? Entonces, uno está desafiando al otro. Entonces, ¿cómo solucionar un desafío? Teniendo una meta en común. Es decir, los dos colocarse una meta en común. Entonces, en lugar de desafiarse mutuamente, los dos trabajar por un desafío. Es decir, por algo que los una. Algo que... Un propósito. Un propósito. Un sueño puede ser. Un sueño, sí. Un trabajo en común, ¿no? Son técnicas que se utilizan. Ahora, mira, todo esto no nace, digamos, de un invento de los astrólogos, sino que en realidad uno va a encontrar, por ejemplo, en los escritos del propio Jung, ¿sí? Va a encontrar investigaciones respecto, digamos, de las tensiones planetarias, va a encontrar cómo el Sol y la Luna, según sus posiciones, determinan si la persona tiene empatía dentro de una relación o no. ¿Sí? Claro. Jung hizo todo un estudio con respecto a todo esto, colocando las posiciones del Sol y de la Luna. Decía, contactos de Sol y Luna generan relaciones intensas, señalaba justamente Jung dentro de sus escritos. De hecho, la astrología está muy, muy ligada también a la psicología, porque es el estudio finalmente de las personas. Y la psicología también se profundiza en eso, y la astrología nos da herramientas también para hacer un análisis más profundo. Tú hablaste de la luna, y cuando volvamos vamos a hablar de la luna también, de los aspectos astrológicos que están viniendo
luego en el cielo y cómo nos van a afectar, por supuesto, a cada uno y a nosotros y también en Chile. Así es que nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se vayan porque ya regresamos. Ya estamos de regreso, queridos amigos, con Félix Novela, hablando de lo que está sucediendo en el cielo. Por supuesto, ya aprendimos lo que significa una carta astral, sabemos también la importancia y cómo podemos interpretarla para sacarle el mayor beneficio para nosotros. Y ahora sí, vamos a saber qué está pasando arriba en el cielo. Y venimos saliendo de una luna, bueno, estamos en la luna llena, ¿cierto? Que hizo el cambio el 14 de junio y queremos saber, ¿qué pasa con esta luna llena? Tenemos una luna llena que es contradictoria, bastante contradictoria, ¿no? El Sol se encuentra, digamos, alrededor de estrellas que son benéficas, pero la luna, en lo particular, se encuentra en algunas estrellas que son bastante violentas en relación con el tema de la mujer. Entonces, yo diría que durante el curso de estos 14 días próximos, es muy importante que en lo particular, digamos, las mujeres que puedan observar algún escenario de violencia, alguna situación que tienda de alguna manera al desmedro, digamos, de su calidad de mujer, lo denuncien, lo hagan público, ¿no? Porque justamente es una luna que representa, digamos, problemas para la mujer, muchos problemas para la mujer. ¿Sí? Que tú le invitas a estar atenta, digamos, y a ser más activas, que esto puede suceder. Sí, es más, algo que va a llamar la atención es que la noticia, por ejemplo, durante el curso de estos próximos 14 días, se va a nuclear alrededor de la mujer, o sea, mujeres importantes, mujeres a nivel nacional, la calificación alrededor del campo de la mujer. Entonces, algo que no tiene ninguna clase de sentido, es decir, uno no tendría que ligarse a esa clase de rumores, noticias o cosas por el estilo. Son 14 días que dura esa energía. Pero por el otro lado nosotros tenemos también el ingreso que va a tener el Sol en el signo de Cáncer, el famoso Huetripantu. ¿Sí? El solsticio, ¿cierto? También. El año nuevo mapuche y el solsticio, ¿cierto? Exactamente. ¿No? De invierno. El solsticio de invierno, ¿no? Donde el Sol ingresa al signo de Cáncer, ¿no? Realmente, digamos, es una fiesta muy especial, porque para que la gente pueda entender qué representa todo esto, en círculos místicos antiguos, se decía que la tierra respira, la tierra tiene un pulsar, ¿no? Tiene un pulsar. Entonces, de tal manera que nosotros vamos a ver, por ejemplo, que el día 25 de diciembre, ¿no? En el hemisferio norte, ellos tienen el máximo frío, ¿sí? En esa época. Mientras el máximo frío, es decir, el momento de máximo alejamiento del Sol con respecto a la Tierra, ocurre alrededor del 20-21 de este mes, ¿no? Es la noche más larga, ¿cierto? Exactamente. Y el día más corto. Así es. Entonces, y el Sol justamente llega a su punto más bajo, ¿sí? Llega a su punto más bajo, entonces de tal manera que podemos encontrar que a partir de ahí empieza a ascender para nosotros. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, aquellos festivales realizados como el Huetripantu, ¿no? Como el Inti Raymi, por ejemplo, ¿no? Que son celebraciones que llaman la atención en su sincronicidad con lo que hacían en el hemisferio norte, donde también hacían las caminatas sobre el fuego, ¿no? Es llamativo. Bueno, justamente esa fiesta, ese momento, ¿no? De ese ingreso del Sol sobre el llamado signo de Cáncer, nos trae a nosotros anuncios que son bastante importantes, ¿no? Porque nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que Júpiter está caminando por el signo de Aries y el Sol al transitar, al empezar su tránsito, digamos, sobre el signo de Cáncer, se va a encontrar a 90 grados del planeta Júpiter, ¿sí? Se va a encontrar a 90 grados, un ángulo de cuadratura. Pero Cáncer es el lugar de exaltación de Júpiter, o sea, es decir, donde toma doble potencia. Entonces, por lo tanto, estaría representando que de alguna manera en las siguientes 12 noches o los siguientes 12 días, después de ese día digamos, del solsticio de invierno, van a haber ciertos elementos que se van a notar, digamos, a nivel colectivo, donde de repente el tema de la salud, las cuestiones que tienen que ver con la salud, información relacionada con el tema de la salud, de alguna manera va a ir en favor de clarificar muchas
muchas cosas que hoy aparecen como parte de la nebulosa, que son parte, digamos así, de toda una cantidad de elementos, medidas y cosas de confusión, ¿no? Que actualmente están imperando dentro de la sociedad, ¿no? Y bueno, podemos decirlo muy claramente, ¿no? En la República de Chile se toman medidas relacionadas con la salud que no se están tomando en todo el planeta, en todo el resto del planeta. Bueno, estos temas yo creo que se van a tratar justamente después de nuestro solsticio de invierno, ¿no? O sea, es bastante alentador el panorama en ese sentido. Vamos a movilizarnos en ese punto. Y el solsticio, bueno, tú me estás diciendo que se clarifican cosas, ¿cierto?, en el ámbito salud. ¿Se clarifican más cosas también en otros ámbitos? Sí, el problema es que hay otros ángulos de tensión, o sea, si comparamos, digamos, estas cartas con la carta que tiene la República de Chile en lo particular, digamos, en su nacimiento, porque hay que considerar que cuando hacemos astrología mundial, ¿no? En la astrología mundial, hay que considerar varias cartas astrológicas, no solamente una carta astrológica, Claro. ¿no? Una de las cartas, por ejemplo, más importantes que tiene la República de Chile es la carta de la primera junta, que tiene ascendente en Sagitario. ¿Ese ¿sí? sería como el cumpleaños de Chile? Uno de los cumpleaños. Ya, uno de los nacimientos, Uno. por así decirlo. Sí, te doy un paralelismo, ¿no? a todo esto porque puede parecer una locura, ¿no? Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que en la República Argentina, el 25 de mayo, se celebra como uno de los días patrios, Claro. ¿sí? Porque es el día de la primera junta. Y el 9 de julio es el día de la Declaración de Independencia. Entonces, exactamente lo mismo sucede con la República de Chile. Son varias cartas astrológicas las que de alguna manera están reflejando la realidad. Y en este caso, tratándose de la carta de la primera junta en lo particular, estamos observando, por ejemplo, que Júpiter es el regente. Entonces, según los aspectos que Júpiter realice, de alguna manera nos va a dar a nosotros data de las cosas que van a ir sucediendo. Una de las cosas que es llamativa, justamente que ocurre dentro de la Carta de Chile, es el paso de Neptuno, que va a ir caminando justamente en oposición al Sol, ¿no? De la República de Chile, que cada día se va a ir haciendo más ajustado esa oposición a medida que transitamos hacia los meses de agosto y el mes de septiembre. Generalmente cuando uno dice Neptuno, ¿y qué es Neptuno para la República de Chile, ¿no? Entonces, Neptuno, cuando uno lee geopolítica, cuando uno lee astrología geopolítica, Neptuno representa los movimientos de izquierda o con tendencias de izquierda, ¿no? Entonces, ahora, claro, esto es una lectura meramente astrológica, ¿no? Uno puede encontrar, por ejemplo, que Karl Marx empezó a escribir Das Kapital, el Capital, cuando se descubrió exactamente a Neptuno, ¿sí? En esa época lo comienza a escribir. O sea, o coincidencia, ¿no? Entonces, bueno, tú y yo sabemos que las coincidencias no existen. No existen, ¿no? O, por ejemplo, la Revolución Rusa, ¿no? Se realizó cuando Neptuno estaba en contacto con puntos notables de la carta astrológica de la República Rusa. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces Neptuno va a ser oposición al Sol de la República de Chile. ¿Cómo se lee eso en una persona, ¿no? Cuando uno ve esto en una persona, uno dice confusión. La persona está en una época de confusión, se siente confusa. Ahora, si lo trasladamos esto a un país, ¿qué representa el Sol? El Sol representa al gobernante. Entonces el gobernante un estado de confusión. ¿Respecto a qué? Es la pregunta. Si Neptuno está transitando sobre el sector cuarto representa a los padres de la República, o sea, la raíz de la República, los orígenes de la República, lo que tiene que ver, digamos, con las comunidades ancestrales de la República. Si Neptuno hace oposición al Sol, obviamente habla de caos, habla de desorden, habla del máximo desorden relacionado, en este caso, con las agrupaciones originarias de la República. Entonces, obviamente, ya que Neptuno está lentamente acercándose a esa oposición, se está incrementando el problema, eso se puede leer astrológicamente, el problema con las comunidades originarias, ¿no? Con todo lo que viene a ser la zona sur, ¿sí? Particularmente la macrozona, ¿no? Y se va a hacer cada vez más agudo el problema, ¿no? Eso es lo que se lee. Ahora, también se puede hacer otra clase de lectura, porque Neptuno generalmente se asocia al engaño o la mentira, ¿sí? Entonces, si Neptuno hace una oposición al Sol y se va a mantener durante el mes de agosto y el mes de septiembre, entonces cabe señalar que justamente estamos en medio de un proceso electoral, ¿sí? Exactamente, ahí está cierto el apruebo y el rechazo. También te quería preguntar un poco de eso. Entonces, con Neptuno el tema es muy confuso, ¿no? O sea,
no quiero hoy herir día entonces no me sensibilidades. podrías definir qué es lo que va a pasar. Te puedo definir, pero no quiero herir susceptibilidades. No, o sea, no quiero herir susceptibilidades porque lo que pasa es que leer una carta astrológica hay gente que muestra sus simpatías, sus antipatías frente a la lectura. Claro, la subjetiviza y esto es una cosa súper, es nomás, po, Exactamente. sin juicio. Claro. Entonces, en realidad, si yo tengo a Neptuno opuesto, Neptuno representa el pensamiento izquierda, ¿no? Entonces, opuesto al Sol, que representa la identidad, en este caso de la República de Chile, entonces, si hay una tensión que se encuentra, digamos, en la parte más baja, o sea, Neptuno está en la parte más baja de la carta, obviamente, entonces, estaría hablando de que el rechazo estaría, digamos, jerarquizado. Pero el problema es que como Neptuno es un planeta que se asocia a la mentira, al colocarse, digamos, en contacto con el Sol, entonces podría estar indicando que el resultado indica que la prueba gana. Ya. ¿Ok? Es decir, se hace compleja la interpretación en este caso porque se observa, digamos, un engaño, una mentira, confusión, caos y sumado al hecho de todo esto que sucede en la macrozona. O sea, es altamente dinámico lo que estamos viviendo. Altamente dinámico. ¿Podríamos ir aclarándolo con el paso del tiempo o se nos va a ir aclarando? Yo siento que siempre cuando salen situaciones a relucir, a veces complican. Pero yo siento que son totalmente necesarias también para tener una visión global verdadera. Así es. Para tomar también las mejores decisiones, cierto, posible. Es complejo tomar decisiones porque tú si hay una mentira, un engaño detrás. Es mejor por último conocer la verdad y desde ahí ver qué hacemos. Ahora, igual uno puede utilizar, digamos, otras herramientas, ¿no? Como para poder saber, porque si hablamos de astrología, no solamente tenemos la carta astrológica de la República de Chile, también tenemos la carta astrológica de Boric, por ejemplo, ¿no? Entonces, que podemos ahí hacer una unión. Claro, que pudiendo ver la carta astrológica de Boric, podemos saber cuál es la tendencia, qué va a pasar, cómo estará el señor presidente. Y justamente nosotros vamos a ver que así como el señor Boric gana justamente, digamos, las elecciones, momento en que Júpiter estaba en buena relación con su Sol, de la misma manera, en el mes de abril Saturno pasó cerca de su Sol y el índice de popularidad llegó hasta el piso, o sea, sí, se fue precipitó. el más bajo. Claro, fue el más bajo, ¿no? Entonces, da la casualidad que justamente entre el mes de agosto y el mes de septiembre, Saturno vuelve a pasar por segunda vez encima de su Sol, ¿sí? Brilla nuevamente. Entonces, por lo tanto, ¿esto qué significa? Significa que el índice de popularidad se vuelve a precipitar hasta el suelo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esto en una persona, ¿qué le pasa a la persona cuando Saturno pasa encima del Sol? La persona se deprime, la persona se guarda, se pierde un poco, se podría perder un poco. Claro, es decir, entra en una suerte de depresión, ¿no? Un periodo depresivo. Ahora, si consideramos entonces, si el señor presidente se encuentra bajo un aspecto tendiente a la depresión, ¿no? Con una baja, ¿a qué apuesta el señor presidente? ¿Al apruebo o al rechazo? Entonces, a partir de ahí, entonces podemos hacer una deducción, ¿no? Y creo que puede correr por cuenta de nuestros televidentes hacer la deducción, ¿no? Entonces, es decir, pero ya sabemos de alguna manera que entonces va a pasar un mal momento el presidente. Y esto lo hemos venido diciendo justamente en este canal, ¿no? De un colega tuyo, ¿no? El señor Richard Enríquez, ¿no? Nos hizo una entrevista donde meses atrás, antes de que ganara el señor Boric, anunciamos todo esto, ¿no? O sea, lo que iba a pasar en el mes de abril, lo que iba a pasar con la macrozona sur, y lo que va a pasar en el mes de agosto, y lo que probablemente suceda en el mes de septiembre. Entonces, tenemos, digamos, una ruta. Ahora, claro. ¿Indefectible es la pregunta? No, no es indefectible. No, o sea, nosotros tenemos una variable que le estamos leyendo una variable con una tendencia, ¿no? O sea, los astros inclinan, el hombre decide. El libre albedrío, lo que hemos hablado en varios programas, que finalmente uno es un ente decisorio. Así es. Obviamente que las cosas están regidas por energías mayores, pero finalmente el que decide si sí o no es uno. Así es. Por lo tanto, ahí también tenemos como un factor sorpresa, dices tú, no todo está dicho aún. No todo está dicho. Ahora, pero hay una frase que justamente
se la saco a tu colega, ¿no? Que todo está escrito en el cielo. ¿Sí? Entonces, como está escrito en el cielo, entonces uno puede tomar así como con anterioridad dije que ganaba Boric y ganó. Con anterioridad dije que ganaba Piñera y ganó. No, con anterioridad no señalé que ganaba Bachelet y ganó. O sea, todo esto, digamos, es muy claro. Entonces, bajo es esta posible pauta, de leer, digamos, no es que tú estés adivinando, o no, sea, no, no. Hay una cosa empírica detrás. Es una cosa empírica, ¿no? Es una cosa empírica. Se puede observar muy claramente. Uno puede cometer errores, por ejemplo, me sucedió con el señor Donald Trump. El señor Donald Trump, digamos, en un canal colega, ¿no? Casualmente me entrevistaron acerca de Donald Trump y yo dije, mira, de acuerdo a los números, tal como se ve aquí, aparentemente va a haber un fraude. ¿Sí? Entonces, aparentemente va a haber un fraude. Más lo publiqué en un canal de YouTube, dije, de acuerdo a todo esto, gana Donald Trump, pero acá se ve un fraude. Entonces, se ve un fraude electoral. Ahora, Donald Trump se ha quejado constantemente de que hubo un fraude, cosa rara en Estados Unidos, ¿no? Claro. Entonces, y hasta ahora están en un proceso judicial, ¿no? Con respecto al tema. Entonces, claro, entonces uno ve estas cosas y uno dice, claro, los astros inclinan, ¿no? El hombre decide, ¿no? Claro, pero hay algo ahí que... ya, esa es la cosa política, digamos, ahí que quedamos más o menos claro. Algo de la economía, porque estoy segura que muchos telespectadores están, ¿cierto?, con una sensación de incertidumbre en el área económica. ¿Tú cómo ves? O el cielo, ¿cómo nos ves en esa área? Mira, es interesante esto, porque si el ascendente de la República de Chile es Sagitario, quiere decir que tiene a Capricornio en la casa de la economía. Entonces, Saturno es el dueño de la casa de la economía. Saturno en este momento está en cuadratura, en un ángulo de 90 grados con el planeta Urano. ¿Sí? Ahí tenemos el cuadro. Una tendencia, Saturno contrae, Saturno comprime, Saturno reduce, Saturno se puede decir, aprieta. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, quiere decir que el proceso que se encuentra viviendo la República de Chile hasta marzo del año 2023, ¿sí?, es de contracción económica. ¿Podríamos hablar de alta inflación? Podríamos hablar, sí, de alta inflación, podríamos hablar incluso, voy a ser un poco más amplio, ¿no? En torno a todo esto, ¿no? Porque dado que el planeta Saturno, digamos, va a tender hacia el sector tercero, ¿sí?, que el sector tercero es el sector que representa los viajes, representa digamos, los traslados, de que ciertos capitales probablemente se vayan, ¿no? O sea, se retiren del país. Entonces, esto obviamente indica una contracción de la economía, ¿no? Ahora, hablando de economía, casualmente el día de hoy, ¿sí?, exactamente hoy, Venus, planeta Venus, que tiene que ver con el cobre, ¿no? Venus, está junto al planeta Urano, el día de hoy, exactamente. Venus en conjunción con el planeta Urano y junto a un punto que se llama punto nodal norte, ¿sí?, o cabeza de dragón. Este punto, casualmente cuando se juntan estos planetas, producen una crisis, es decir, producen un punto de coyuntura. Entonces, nosotros estamos grabando este programa, casualmente, y mientras estamos grabando este programa, está ocurriendo esta conjunción, y a nivel internacional va a traer una repercusión dentro de los próximos 14 días. ¿Por qué? Porque esta conjunción de planetas, de alguna manera, al encontrarse sobre el signo de Tauro, que el signo de Tauro es un signo que tiene que ver con la economía fundamentalmente, entonces sacude la economía a nivel internacional. Entonces, por lo tanto, las tasas de interés de las grandes potencias varían, por un lado. Entonces, cambian las tasas de interés. Y esto va a traer, digamos, en los próximos 90 días, toda una ola, en este caso, de ajustes en las tasas de interés de los países, en los créditos de los países, las negociaciones de deuda de los países, etcétera, etcétera. Entonces la recomendación es que en esta semana, si las personas quieren hacer alguna clase de negocio, frenen, no lo hagan, ¿sí? Es preferible que no lo hagan. Esperen un poquitito. Esperen un poquito, particularmente aquellas personas, porque ahora mucha gente está invirtiendo en bitcoins, está invirtiendo, digamos, en las cuasimonedas. Esperen que pase este chaparrón,
¿no? Está muy inestable el mercado en el curso de los próximos días. Tampoco crean las noticias respecto de que hay una guerra mundial, tal como lo dijo el Papa. ¿Sí? Para mí, digamos, desde la lectura astrológica no hay tal guerra mundial, no existe tal guerra mundial. O sea, lo que existe en realidad viene a ser un negocio gigante, ¿no? Gigante, ¿no? Si quieres podemos hablar un poquito de esto, ¿no? Porque Me gustaría, sí, parece que tenemos un pelito de tiempo, así que sí, démosle. Me gustaría profundizar en aquello. ¿cómo no? Si uno observa la carta de Putin, por ejemplo, uno observa la carta de Ucrania y uno observa la carta de Joe Biden, uno ve demasiados contactos, y es muy sospechoso, ¿sí? Demasiado sospechoso, ¿no? Entonces uno podría hacer un diagnóstico y uno dice, obviamente detrás de todo esto hay un negocio gigante, ¿sí? Uno observa contactos Mercurio-Venus, entonces uno dice, acá hay negocios, y negocios que lamentablemente tienen como herramienta la guerra, ¿no? Detrás está la guerra, ¿no? Entonces recuerda que Venus es el planeta que rige la agricultura, que rige todo lo que son los productos agrícolas, ¿no? Y los precios de los cereales a nivel internacional se han disparado hasta el techo. ¿Quiénes son los principales productores de cereales? Vas a encontrar Estados Unidos es productor de cereales, Claro. la India es productor de cereales, ¿sí? ¿Quién domina el mercado de la India? Inglaterra. Entonces vas a ver que justamente los principales oferentes, ¿no? Los principales productores, en este caso se están enriqueciendo en este momento producto de esta guerra, ¿no? Entonces está beneficiando justamente a ellos. Y Rusia, por otro lado, digamos, ha subido notablemente el valor de su moneda. Entonces, es decir, los benefició a ambos. Bueno, generalmente cuando hablamos de guerra, yo siento que las cosas nunca son tan claras. O hay un manejo comunicacional, por supuesto. Así es. Y cada uno ve lo que le muestran y también uno cree lo que le hace sentido. Totalmente. Pero yo siento que siempre detrás de las cosas no son nunca tan simples como parecen. Este asunto del bueno y el malo no es tan claro a veces. Y yo siento que muchas veces, años después que pasan las cosas, ahí recién tenemos un atisbo de qué fue lo que pasó realmente. A veces nunca, Totalmente. pero a veces tenemos un atisbo. Y yo siento así desde el día uno que hay un montón de cosas que poco claras. Y ahora que tú me lo estás, digamos, explicando y también desde esta mirada astrológica un poco más macro, me calza absolutamente. Uno puede investigar, por ejemplo, los orígenes de la Primera Guerra Mundial, donde los primos se pusieron de acuerdo y generaron una guerra. Y los primos se beneficiaron, ¿sí? Entonces uno ve estas cosas y luego las entiende cuando las ve en perspectiva, ¿no? Pero yendo a lo positivo, ¿no? de estos aspectos, ¿no? Mira, este momento es muy especial. Yo digo, la gente tiene que tratar de alguna manera aprovechar el hecho de que Júpiter, ¿no? Va de alguna forma, digamos, a estar involucrado, se puede decir así, en su tránsito por Aries, ¿no? Hasta el mes de noviembre, ¿no? En las iniciativas, en ir adelante, en las propuestas, en todo aquello que de alguna manera sea de naturaleza constructivo. Y sobre todo, yo creo que no olvidarse de lo principal, no olvidarse de Dios, no olvidarse del mundo espiritual, ¿no? Tratar en lo posible de, durante este momento, este solsticio de invierno, aprovechar esas 12 noches siguientes, esos 12 días siguientes, para sus meditaciones, para sus visualizaciones, para la construcción de todo aquello que sea proactivo para sus vidas. Momento Júpiter, muy especial. Júpiter nos ayuda en eso entonces, en ir creando, en creer en nosotros mismos también, en atrevernos a soñar. Exactamente. Nos sirve para eso, para avanzar fundamentalmente. Entonces hay que aprovechar estos días, ¿sí? Sobre todo, acuérdense entonces, a partir del día en el que el Sol ingrese al signo de Cáncer, ese día exactamente, cuando se anuncia el Huetripantu, a partir de ahí estemos positivos, apostando por el mañana, construyendo y sobre todo con alegría, con aliento, ¿no? Alentando a los demás, ¿no? En función de lo positivo. Por supuesto, obviamente estando atento a lo que pasa, pero sin perder esa conexión, ¿cierto?, con nuestra fuerza interna también. Así es. Me imagino, bueno, nosotros podríamos seguir conversando con Félix aquí
mucho tiempo. Sin embargo, ya tenemos cierto que ir cerrando y muchos de ustedes me imagino que quieren saber dónde pueden encontrar a Félix, así que ahora le dejamos las cámaras para que él les cuente cuál es su Instagram, no sé si tiene Facebook o alguna forma, algún correo para que se puedan comunicar contigo, ya sea para carta astral o pedir asistencia, no sé. Sí, tú me general, dices. Mi WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp más 56 990 679763. Más 56 990 679763. ¿Quieren buscarme a través de Facebook? Pueden buscarme por mi nombre y apellido, Félix Guillermo Novella Q, ¿no? Ahí me van a encontrar. O también a través de mi Instagram, que con mucho gusto vamos a intercambiar información. Por supuesto. Así que ya saben, chiquillos, ahí está la información. Tremendo representante. Yo siento que, si ustedes lo consultan, yo siento que muchas dudas se le aclararían y por supuesto tendrían la guía necesaria para seguir avanzando como más seguros. Y como siempre ya es costumbre, terminamos el programa con el mensaje de los ángeles, que aquí los tengo en mi mano y se los voy a leer. El mensaje angelical dice lo siguiente: yo soy el ángel enviado por el cielo para protegerte y alejar lo negativo. Nada puede perturbarte, porque mi escudo de luz te defiende con la fuerza de amor y alegría. Yo estoy, bueno, siempre los chiquillos nos sorprenden, sin embargo, este maravilloso mensaje también tiene que ver con lo último que tú dices, ¿cierto? Que las cosas pueden estar un poco desordenadas, pero con amor, alegría y sintiendo esta protección del cielo, porque en definitiva no estamos solos, obviamente, ¿cierto? La historia de cada uno también se va iluminando. Así es. No todo es negativo, tenemos que aprender, ¿cierto?, a sortear, a surfear en la vida. Sabemos que no todo es blanco y negro, hay una tonalidad de grises inmensa, pero finalmente nosotros decidimos cómo afrontar el día a día, si es con una sonrisa o con una lágrima en nuestra mejilla. Así es que te quiero agradecer, Félix, por habernos acompañado hoy día. Obviamente siempre nos va a faltar tiempo, nada que decir, porque hay mucho que tejer aquí, pero agradecerte por estar. Este mensaje es para ti, absolutamente para todos ustedes también. No sé si te quiere despedir de los televidentes con algún mensaje. Sí, así es. Bueno, decirles simplemente a nuestros televidentes que tengan fe, ¿no? Tengan fe. Acuérdense de lo que había dicho el apóstol Pablo: la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces tenemos que hacer obras, tenemos que confiar en nuestra unidad con el cosmos, con el universo. Y recuerden que las tendencias astrales son solo tendencias, ¿sí? Es una tendencia y nosotros podemos desde nuestro espíritu verdaderamente ponerle toda la fuerza, toda la energía para que las cosas sean mejor. Por supuesto, así que muchas gracias por estar. Por supuesto, despedirme de cada uno de ustedes, queridos, invitarlos para cada viernes a las 5:30 acompañarnos con un nuevo capítulo, y las personas, cierto, que quieren repetir la información, Rucasana Herrera en YouTube con K, están todos los videos de nuestros programas, así que para que los puedan ver y compartir. Muchas gracias por estar, que tengan una bendecida semana. Namaste, queridos amigos.